E agora, momento para ver uma série exclusiva editada em 3 episódios que começamos a emitir a partir de hoje até quinta-feira aqui no Jornal Nacional. A vida depois da morte. É o resultado da entrevista que fiz a um médico catalão que está a revolucionar o mundo científico. Manuel Sanz Segarra publicou um livro baseado em centenas de casos clínicos que lhe permitiu garantir que há provas objetivas de que a morte não existe. Este cirurgião alega que as experiências relatadas pelos pacientes que atendeu em morte clínica e cerebral no Hospital de Barcelona são consistentes, persistentes e modificam estas pessoas para sempre. Razão pela qual garante não podem ser consideradas meras alucinações. Pelo contrário, estas experiências de quase morte, como lhes chamam, demonstram que o pensamento persiste mesmo para lá da vida terrena. Aos 82 anos de idade, Manuel Sanz Segarra tem tido multidões nas conferências que dá em todo o mundo e foi até chamado pelo Papa Francisco ao Vaticano poucos meses antes de morrer. Profesor Manuel Segarra, muchas gracias por estar aquí con nosotros, dando el placer de una entrevista que esperamos que pueda alargar nuestros horizontes sobre esta temática tan difícil de comprender. Usted es médico, cirujano especializado en la parte digestiva, pero también oncológica. Le pregunto cómo se ha despertado para este tema tan difícil de la experiencia casi muerte. ¿Qué le ha pasado? Pues esto se originó de una manera casual. Pues un día que estaba de jefe de guardia en el servicio de urgencias de mi hospital, el Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona, pues recibí un paciente que después de un grave accidente ingresó en el hospital con el diagnóstico de que clínicamente definimos como muerte clínica. Es decir, es un paciente que está en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos, con midriasis, es decir, dilatación pupilar, y sin actividad mental. Esta muerte clínica se objetiva con un electrocardiograma que es plano, es decir, no hay actividad contráctil cardíaca, y a partir de los 15-20 segundos de paro cardíaco, el electroencefalograma también es plano, es decir, ya no hay actividad mental. Ante este diagnóstico de muerte clínica hay que intentar recuperar lo más rápidamente posible al paciente para evitar daño neuronal, es decir, que se lesionen las neuronas por falta de irrigación cerebral. Conseguimos recuperarlo con las medidas habituales, que es masaje cardíaco, la punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, ventilación pulmonar con oxígeno al 100% sincronizado con el masaje cardíaco y después la aplicación de descargas con el DEA, con el desfibrilador. Este paciente, después de pocos minutos, conseguimos recuperarlo. Lo operé, tenía una hemorragia, que era la causa de su muerte clínica, y en el postoperatorio me contó o me manifestó que, coincidiendo exactamente con el tiempo en que clínicamente estaba muerto, me contó una serie de vivencias y experiencias que a mí me llamaron profundamente la atención. Mi formación como médico, como todos los médicos, en el currículum de la licenciatura en Medicina y Cirugía en todas las facultades, se fundamenta siempre en el método científico cartesiano y newtoniano, sobre una ontología materialista. Entonces, con esta visión materialista, uno de los padres del método científico, René Descartes, en el siglo XVII, y también Isaac Newton. ¿Pienso lo que existo? Exacto. Él definió la vida precisamente como pienso, luego existo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que un paciente que está clínicamente muerto, que no puede pensar, que no tiene actividad mental, objetivado con el electroencefalograma plano, ¿cómo puede ser que nos manifieste una serie de vivencias y experiencias? Y eso es lo que usted define como conciencia no local. No, yo esto lo defino como experiencias cercanas a la muerte. Muy bien, pero esa conciencia que la persona manifiesta presupone que la persona piensa mismo muerta.
O sea que la muerte no es muerte. O sea que hay pensamiento y que hay vida después de la muerte. Esto es precisamente cuando yo intenté buscar una explicación lógica y científica de este fenómeno, de las experiencias cercanas a la muerte, yo entendí por los principios del método científico que el individuo no podía tener conciencia, lo que llamamos conciencia local o neuronal, típica o propia de la actividad metabólica de las neuronas, porque las neuronas no funcionan a consecuencia del paro cardíaco. Entonces quiere decir que hay otra conciencia que persiste a pesar de la muerte clínica, y es lo que yo defino como supraconciencia, porque está por encima la conciencia local o neuronal que desaparece con la muerte clínica. En cambio, esta supraconciencia persiste a pesar de la muerte clínica. Prueba de ello es que no tiene conciencia local, no funciona el corazón, no funciona el cerebro, sin embargo nos manifiesta una serie de vivencias y experiencias, prueba de que persiste una conciencia que yo defino como supraconciencia. ¿Cuántos casos ha usted estudiado? Yo he estudiado muchísimos casos, cientos de casos. Es que son tan frecuentes. Si usted coge la bibliografía mundial, verá que son miles y miles los casos descritos en la bibliografía mundial. De experiencias cercanas a la muerte. Y entonces explíqueme, por ejemplo, podemos partir del ejemplo inicial que ha tenido con su paciente. Estas personas, ¿qué describen? ¿Cuál es la experiencia parecida que todos tienen? Es estos ítems que describió Bruce Greyson. Pueden ser completas o parciales. Yo tengo completas, le explicaré un caso completo. Por ejemplo, de un personal sanitario que a mí me llamó muchísimo la atención. Era un personal sanitario del sexo femenino que trabajaba en el hospital y nos conocía perfectamente a todos los médicos que la atendimos. Esta enferma tuvo un gravísimo accidente de circulación y la llevaron corriendo aquel día al hospital, porque el hospital mío es donde estaba más cerca, donde ella tuvo el accidente. Y aquel día yo estaba de jefe de guardia también. La recibí y entró ya en el hospital con el diagnóstico de muerte clínica. Entonces yo tuve una gran sorpresa, diagnóstico de muerte clínica, pero reconocí a esta paciente que yo la conocía, que era una sanitaria compañera de mi hospital. La reanimamos, la operé porque tenía una gran hemorragia intraabdominal, un hemoperitoneo por una lesión de hígado y bazo. Se recuperó y en el postoperatorio yo le pregunté si había tenido una experiencia. Ellos son reacios a contarlo, porque saben que al contarlo no les vamos a creer. Es una cosa que sale de lo normal y tiene miedo que cuando lo cuentan les digamos: esto son tonterías, no se preocupes porque usted estaba muy mal. Pero yo insistí y ella al final me lo contó. Entonces todos cuentan lo mismo. Lo primero que ellos perciben es una sensación de salida del cuerpo, y desde una posición elevada ellos ven perfectamente todo lo que está ocurriendo en la habitación donde se les está atendiendo. Tienen una sorpresa inmensa porque reconocen a su cuerpo. Esto se llama autoscopia. Autoscopia, se miran. Ven su propio cuerpo y no pueden entender que su cuerpo esté echado sobre una camilla con un grupo de sanitarios que están haciendo maniobras, y ellos desde una posición más elevada lo identifican perfectamente. Pero esa persona que sale del cuerpo es la misma persona. La misma, identifica, ella dice: este es mi cuerpo. Por esto llamamos autoscopia, reconocerse a sí mismo. Pero puede atravesar espacio, tiempo, o sea que esa persona adquiere, ese yo que sale del cuerpo adquiere otras capacidades. Otras características totalmente distintas. ¿Qué son? Esta persona no solo reconoció su cuerpo, sino que nos reconoció a todos nosotros. A mí me dijo: usted me estaba haciendo masaje cardíaco y me pinchó el corazón. El doctor tal, con nombre y apellidos, anestesista, me estaba ventilando. La doctora tal, con nombre y apellidos, me estaban pasando sangre, de hematología era ella. Y no lo podría recordar. Era imposible, porque entró muerta, sin actividad cerebral, y nos reconoció a todos, y reconoció a un traumatólogo con nombre y apellidos que le estaba inmovilizando una fractura. Entonces ella, de sorpresa, intentó acercarse.
no se pueden comunicar con los métodos habituales. Me tocó. Tuvo una sorpresa inmensa, porque al tocarme pasó a través mío. Pasó a través de la pared y me explicó y comentó todo lo que estaba ocurriendo con toda clase de detalles en las distintas dependencias del servicio de urgencias, que yo posteriormente revisé. Fui al servicio de urgencias, miré ordenadores, hablé con el personal y puedo certificar que exactamente lo que me contó es lo que estaba ocurriendo cuando ella estaba clínicamente muerta y yo le estaba haciendo masaje cardíaco. Posteriormente contactan con unos seres que llaman seres de luz, que les ayudan, les dan sensación de paz, de armonía. Esta enferma contactó con su madre. Es muy frecuente que contacten con seres con los que estaban profundamente unidos afectivamente y ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre, estaba en duelo y llorando me dijo: doctor, la muerte no existe. Y yo me he comunicado con mi madre telepáticamente, me ha dicho que me espera que termine mi ciclo en la dimensión humana, que nos vamos a encontrar otra vez. Esto es frecuentísimo, hay miles de casos descritos, desde contacto con seres ya fallecidos, familiares, amigos. Y posteriormente vio una luz, esto lo refieren todos. Y en el momento que contactan con la luz tienen una sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente amor, como jamás han vivenciado en la dimensión humana. Es muy frecuente, esta enferma lo tuvo, ven su vida pasada y presente y algunos incluso futuro. Y finalmente ella fue obligada, no quieren regresar, porque su situación es tan placentera, llena de amor, de paz, de armonía, una sensación tan extraordinariamente agradable, nunca vivenciada en la dimensión humana, que no quieren volver. ¿Y por qué vuelven? Momento agora para o segundo episódio da série A Vida Depois da Morte, baseada no estudo científico do médico catalão Manuel Sanz Segarra, um cirurgião de Barcelona que garante que há vida depois da morte. Hoje, este médico explica-nos por que regressam aqueles que são diagnosticados com morte cerebral e clínica e quantos desses que passam por esta situação se recordam de facto desses instantes decisivos. São muito poucos e talvez por isso só agora começam a existir estatísticas que nos permitem falar destas experiências quase morte, de uma forma que a própria ciência não se atreve a negar. ¿Y por qué vuelven? Ellos tienen la sensación de que hay una barrera. Si pasan la barrera no vuelven. Y entonces hay dos maneras, dos formas pueden ocurrir. Una, que les obligan a volver, como esta enferma. Ella no quería volver y volvió. Esta enferma sabe qué me dijo. Dijo: usted me ha perjudicado reanimándome. Yo no quería volver. Usted no sabe lo bien que se está en la otra dimensión. Y usted va y me reanima otra vez. Y otros solicitan voluntariamente que quieren volver. Por ejemplo, ¿pero solicitan a quién? A estos seres de luz. Unos se llaman ángeles, otros se llaman seres de luz, que son los que les ayudan y orientan y guían. Pero les parecen personas. Sí, se parecen. Inmateriales, pero personas inmateriales, que están etéreas, pero tienen las características de una persona humana. Por ejemplo, yo tengo un caso descrito en mi libro de un médico que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y él me comentaba, él se levantó, tuvo un problema del ritmo cardíaco, un bloqueo completo, atrioventricular que se llama, y cayó muerto al suelo. Y me dijo: tú no sabes la impresión que es. Yo desde fuera vi mi cuerpo, todo doblado entre la cama y la pared. Uno no te puedes imaginar lo que es. Y tuvo también una experiencia. Y al final, cuando llegó a la situación final, él dijo: yo quiero volver para reparar una serie de daños que yo he hecho en mi vida en la dimensión humana. Yo he leído que muchas de estas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, como que visualizan su vida en mosaicos y que esas que vuelven miran exactamente que hay un mosaico que no está relleno, o sea, que no está completado, que entienden que el ciclo de vida
no se ha completado y que tienen que completarlo volviendo a su cuerpo. ¿Esto es frecuente o es...? No, lo más frecuente que yo he tenido en mis pacientes y lo que más frecuente dicen en la bibliografía mundial es que no quieren volver. Lo que usted ha dicho es cierto. Ellos refieren, la gran mayoría, que ven como si fuera en una película con flashes los hechos fundamentales de su vida. Y fíjense bien que cuentan, cuando ven que han hecho algún daño volitivo a alguna persona, ellos vivencian la sensación de dolor, molestia y sufrimiento que condicionaron a estas personas. Por esto algunos quieren volver a reparar el daño que hicieron. Pero la gran mayoría no quieren volver por la situación tan agradable y placentera que está en el otro lado. ¿Cuántas personas del estudio que hay hecho se acuerdan de esta experiencia cercana a la muerte? Porque la duda que tenemos es entender si del universo de toda la gente que está en muerte súbita, que está en muerte cerebral, ¿cuántas personas tienen la capacidad y qué distingue a estas personas de las demás que no se acuerdan? Es una pregunta muy interesante. Esto hay que revisar las estadísticas mundiales que hay. Las hay muy extensas. Nosotros estamos organizando una estadística muy amplia. Queremos recoger hasta 1000 casos de experiencias cercanas a la muerte. En todas las estadísticas mundiales que hay, esto es lo que llamamos incidencia. Es decir, qué tanto por ciento de casos de personas que han tenido una muerte clínica, cuántas tienen experiencias cercanas a la muerte y cuántas no la tienen. Esto se llama incidencia. Las estadísticas oscilan entre 15, 18 hasta un 25% que la tienen y otras no tienen. ¿Por qué unas tienen y otras no tienen? Pero eso es muy poco, ¿no? Es poco. ¿Y por qué entonces? Pensamos que es mucho más elevado el número de casos, pero muchos casos quedan en el olvido, porque los enfermos tienen miedo de contarlo. Vergüenza. Y vergüenza. Y los médicos, enfermeras y familiares no quieren saber nada de esto. Y si quieren decir algo, enseguida les dicen, esto son tonterías y alucinaciones, no hable de esto, porque hay casos... Que serás tomado como un loco. Es que hay casos en la biografía que el enfermo ha insistido en explicar su experiencia, han sido diagnosticados como psicópatas y han recibido tratamiento psiquiátrico. Por esto pensamos que la incidencia es mucho más elevada. Esto estamos los que estudiamos todos de acuerdo, que muchos casos quedan en el olvido por el miedo que tienen los pacientes. ¿Por qué unos tienen y otros no lo tienen? No lo sabemos. Parece ser, estadísticamente, que hay una cierta relación con el grado de evolución del ser humano. Cuando más dominado por el ego, es decir, más materialista es la persona, menos capacidad tiene de contactar con su supraconciencia. Por lo tanto, tiene menos posibilidades de tener una experiencia cercana a la muerte, que es la manifestación clara de su supraconciencia, de su auténtica identidad. En cambio, las personas más evolucionadas espiritualmente tienen más predisposición y facilidad a contactar ya con su auténtica identidad. Tienen controlado el ego, la falsa identidad, la falsa conciencia. El no yo. El no yo, yo le llamo no yo. Lo que usted me está diciendo es que las personas que en la vida, como la conocemos, cultivan más el material y muy menos el profundo conocimiento de su mismo. Esto lo definimos como espiritualidad, la visión interior para descubrir su auténtica identidad, qué es lo que realmente somos y tenemos dentro. ¿Hasta qué punto usted tiene sentido que la ciencia, la comunidad científica está abierta a esta revolución, le voy a llamar así, que usted está haciendo? Le agradezco mucho la pregunta. Mire, al principio, cuando yo empecé a estudiar esto, yo siempre he sido una persona con inquietud investigadora. Nosotros los médicos, cuando ante cualquier fenómeno, ya sea orgánico o anímico, siempre nos hacemos dos preguntas. Una de ellas es ¿cuál es la causa, la etiopatogenia? Y otro, ¿cuál es el mecanismo íntimo de producción de este fenómeno? Lo que definimos como fisiopatología. Pues ante cualquier fenómeno a mí siempre me ha gustado buscar la etiopatogenia y la fisiopatología. Yo cuando vi la primera vez hace muchos años este fenómeno, dije, esto
no se explica con mi formación médica fundamentada en el método científico. Aquí hay otra etiología y otra fisiopatología. Yo quiero saber cuáles son. Entonces, como yo tenía límites en mis conocimientos, el cirujano es muy dogmático en el materialismo. Nos fundamentamos mucho en la morfología y fisiología humanas. Entonces yo estaba muy lejos de entender este fenómeno anímico que no tiene sustrato material. Hablé con psiquiatras, psicólogos, con neurocientíficos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Me dijeron, no te metas en estos temas porque todo esto son alucinaciones y saldrás perjudicado tú profesionalmente y perjudicarás tu servicio. O sea que empecé a investigar, pero solito, porque vi una gran incomprensión en el ámbito científico a mi alrededor. Negacionismo. Total, negacionismo, que todo esto tenía una explicación material, que eran las neuronas que no funcionaban bien a consecuencia del sufrimiento que comporta el paro cardíaco, la falta de irrigación. Pero eso ha pasado hace ¿cuántos años? Muchos años, más de 20 años. O sea, ¿y hoy? Hoy que usted aparece en las redes mucho. Sociales, que tiene millones de seguidores, que da conferencias en todas las partes del mundo, que escribe este libro, que habla con los demás entrevistadores del mundo, la pregunta que le hago es, ¿qué ha cambiado? Totalmente. ¿Pero por qué? Ha cambiado porque ¿La reputación? Hoy, con el progreso científico y estudiando seriamente las experiencias cercanas a la muerte, hoy podemos decir que hay una serie de pruebas objetivas y pruebas con base científica que explican y justifican totalmente que las experiencias cercanas a la muerte son ciertas, no son alucinaciones. Esto es algo que no tiene nada que ver con la conciencia local, es otra conciencia. Eso no existía hace 20 años. Esto no existía. Hoy tenemos pruebas objetivas. Incluso tenemos con el estudio de la mecánica cuántica, la física cuántica, una aproximación que nos permite ver un paralelismo muy marcado, una analogía, una semejanza entre los principios fundamentales de la mecánica cuántica y los fenómenos que nos explican. Ante esta evidencia es lógico que la gente, ya, aunque es un nuevo paradigma que supone cambiar la estructura científica de muchos médicos y otros científicos, no tienen más remedio que aceptarla. Y hoy le puedo decir, me llaman universidades que hagan clases magistrales, me llaman reales academias de medicina y cirugía que haga conferencia ante todo el personal académico. Filósofos, teólogos y las máximas autoridades religiosas. También el ANA. Me llamó el Papa Francisco y el Papa Francisco tenía conocimiento de mi libro. ¿Y qué le ha dicho? Chega agora ao fim a série A Vida Depois da Morte, que realizámos com base na investigação do médico cirurgião Manuel Sansegarra, agora publicada em livro. Ontem contámos-lhe que o Papa Francisco chamou este médico, que defende que a consciência perdura após o fim da vida terrena, para uma audiência privada pouco antes de morrer. Hoje, começamos precisamente por essa conversa secreta que só agora o Vaticano autorizou Manuel Sansegarra a revelar. Me llamó el Papa Francisco y el Papa Francisco tenía conocimiento de mi libro. ¿Y qué le ha dicho? Se le puede preguntar, claro. Sí, porque yo no he dicho nada hasta que a mí desde el Vaticano me dieron el permiso de que esto podía ser público. Fue el día 10 de junio, antes de que enfermara el Papa Francisco. Él me llamó y quería hablar, tuve una audiencia privada con él, estuve media hora charlando solito. Y entonces me dijo preguntas muy interesantes. Una de ellas que me dijo, dice, ¿cómo es que usted llena teatros de 2000 personas o más y las iglesias están vacías? ¿Se da usted cuenta la pregunta? Claro. Y yo le contesté, digo, la respuesta es un poco dura, su santidad. Y él me contestó, dice, usted está aquí para decir la verdad. Digo, pues se la voy a decir. Digo, la Iglesia es fundamental. Llegamos a un acuerdo en principio básico.
que es que existe una conciencia universal primera, una conciencia, una inteligencia primera, que es el origen de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros se llaman Jehová, Alá, Brahma, Tao, registro acásico, y llámele como quiera, pero hay una conciencia primera. Y esta conciencia... Un arquitecto original. Exacto, un arquitecto, usted lo ha dicho. Un arquitecto que ha hecho y mantiene todo esto. Y que no pone en causa la cuestión del Big Bang, pero que está antes, y que es la inteligencia que ha motivado el Big Bang. Lo que usted me está diciendo es que en parte la religión no es contraria a la ciencia. No. La ciencia no consigue explicar con el conocimiento a que ha llegado hoy todo lo que la religión presupone. La ciencia cada vez explica muchas más cosas. Sí, pero todavía la razón humana no llega para justificar todo. Estoy de acuerdo con esto, que nos falta mucho por saber, pero sí que tenemos ya pruebas que nos permiten afirmar que hay algo más que la conciencia. Entonces le dije, y ese algo más se puede llamar Dios. Es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. ¿Qué es la supraconciencia? Es la supraconciencia. O sea, cada uno de nosotros... Es Dios en cada uno de nosotros. Esta supraconciencia es holística respecto a la conciencia primera. Por esto, con el Papa llegamos a una conclusión los dos. Hay que tener el máximo respeto a todas las religiones. No podemos decir que hay una religión auténtica, las demás son falsas. Cada pueblo tiene necesidad de espiritualidad, de buscar esta supraconciencia. Y entonces cada uno la estructura a través de la religión para ayudar a encontrarle según su idiosincrasia, sus tradiciones, sus costumbres. Usted tiene una frase que me parece muy fuerte, que dice: todo el miedo es el miedo de la muerte. Y me pregunto, ¿el Papa Francisco estaba consciente de que la muerte era inminente? No, él no estaba en absoluto. Yo cuando hablé con él, tenía sus problemas de dificultad de moverse, le costaba mucho levantarse, pobrecito, se levantó para saludarme y le costó mucho con bastón y tal. Pero después su cabeza estaba perfecta y él no tenía ninguna sensación de que se iba a morir, en absoluto. Pero él no temía en absoluto la muerte. ¿No? En absoluto no tenía la muerte. No la temía en absoluto. Tenía la idea muy clara. Lo que le pregunto es porque muchos católicos han dicho que no podrá ser una casualidad, o sea, sino una causalidad, que el Papa Francisco ha muerto justo el día siguiente a la Pascua Católica. Un día muy importante para la comunidad católica en el año del jubileo. Lo que pregunto es que ese Papa Francisco, con toda la espiritualidad que estaba muy espiritual en sí mismo, ha tenido conciencia de que había completado su ciclo de vida. Yo esto no se lo puedo decir en absoluto. Le puedo decir una cosa: en la vida no existe el azar o la casualidad. Todo tiene su causalidad, aunque nosotros muchas veces no lo sabemos y lo atribuimos al azar, pero todo tiene su causa. Yo no sé su grado evolutivo y si él realmente sabía o no sabía si había hecho su ciclo. La única cosa que sí le puedo asegurar es que llegamos a un acuerdo. Como usted ha dicho muy bien, todo miedo, por banal y pequeño que sea, en el fondo está provocado siempre por el ego, nuestra falsa identidad, el no yo, y en el fondo es miedo a la muerte. El ego teme la muerte porque, como tiene un origen material, sabe que con la muerte física desaparece. Entonces la muerte quiere decir el fin del ego. Después tuve ocasión de visitar y tener un encuentro con el Dalai Lama en la India. Con el Dalai Lama. ¿Y has sentido lo mismo? Lo mismo. Una espiritualidad, una santidad tenía aquel ser. ¿Usted le parece que está hablando un lenguaje universal? Totalmente, es lo mismo en todas. Que va a crear puentes entre todas las religiones, mire, países, culturas. Está usted diciendo la verdad. Los políticos, los poderes fácticos,
Y los medios de comunicación actual se fundamentan en el ego. Y el ego es egoísta. Y lo que persigue es éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Y lo estamos viendo, las guerras, la violencia, la falta de valores. Que entiendan también que la violencia y la guerra es el límite de la incompetencia. Esto lo definió muy bien Gandhi. Gandhi dijo, la violencia es el límite de la incompetencia. Cuando no tenemos ya más recursos y medios para justificar nuestra actitud, agredimos verbal o físicamente. Y Gandhi también dijo otra gran cosa, maravillosa. Dijo, el cambio que precisa el universo y que todos aspiramos a conseguir debe empezar con un cambio en uno mismo. Hemos de cambiar cada uno de nosotros. Profesor, ha sido un placer inmenso poder entrevistarlo y compartir sus ideas con Portugal a través de nuestra cadena. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo esta entrevista, amiga Sandra. Le tengo que decir que me he encontrado muy a gusto, ya lo ve muy natural, muy distendido. Usted ha sido muy agradable, con unas preguntas, pienso, muy acertadas, es decir, unas preguntas muy realmente necesarias y auténticas y muy dirigidas a la realidad desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico del fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Muchísimas gracias. Las gracias son mías. Muchas gracias.